Muy buenas noches, amigos, hermanos en Cristo que nos favorecen con su fina y amable atención, que se conectan, se enlazan en esta noche. Nos da nuevamente mucho gusto saludarles. Soy su servidor, somos sus servidores, Yasmín Barrera y Fernando Juárez del Ministerio Jerusalén, El Sonar del Shofar, juntamente con nuestro pequeño Eliel Isaí. Nos da mucho gusto el poderles saludar nuevamente en esta noche. Ya teníamos varias semanitas, varios días que no habíamos transmitido, no habíamos tenido la oportunidad de poder transmitir por cuestiones principalmente laborales, por compromisos principalmente laborales y de igual manera también por compromisos de carácter familiar. Sin embargo, un servidor ha hecho precisamente un pacto, ha hecho un compromiso conmigo mismo. Eh, Hubo un poquito aquí de intermitencia con la cuestión del internet. Les decía yo que un servidor, perdón, ha hecho un pacto, un compromiso conmigo mismo y también con Akadosh Baruj Hu, de que pase lo que pase y cueste lo que cueste, vamos a estar transmitiendo y voy a estar transmitiendo un video semanalmente en nuestras dos plataformas de redes sociales que ahorita son las que estamos manejando y que gracias a Dios están cobrando mucha fuerza, principalmente esta plataforma en Facebook, Jerusalén, el Sonar del Shofar, con más de 1000 seguidores, con más de 1000 amigos, y de igual manera también estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Pastores Juárez 2023. Así que pase lo que pase y cueste lo que cueste, primeramente Dios, estaremos transmitiendo un video por semana. Sería uno en plataforma Facebook y uno en plataforma YouTube de manera alternada, pero por lo menos uno estaré subiendo y ese es mi compromiso. Pues hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que yo quisiera compartirles, hay muchas cosas que yo quisiera el poderles hoy comunicar. Y pues quiero comenzar diciendo por el hecho de que quiero empezar diciendo que han llegado a mí dos libros, dos obras en esta semana. Ustedes saben que bendito sea Dios, soy una persona que me gusta mucho leer, que me gusta mucho el poderme documentar a través de la lectura, que me gusta precisamente el poder consultar, el poder revisar diferentes fuentes bibliográficas, tanto cristianas como no cristianas, y precisamente la semana que está terminando tuve la oportunidad de poder adquirir este libro que les estoy mostrando del autor Sean Hudson, cuyo título es Ángeles Robados, y como lo posteaba yo precisamente en nuestra plataforma Facebook, en mi Facebook en este caso personal, este libro es un relato novelado acerca de males que están perjudicando bastante a las familias y a las sociedades, a los países, porque es un mal mundial en el siglo XXI, lo que es la pedofilia, lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual también, y también la narcopolítica, los narcogobiernos que principalmente y tristemente tenemos en Latinoamérica. Ángeles Robados, si bien es un relato novelado, vale mucho la pena el poderlo leer porque nos va a ayudar a tener más luz, a abrir más nuestra mente, no al hecho de practicar este tipo de cosas, Dios nos guarde, sino al hecho de conocer y entender que es un mal que está perjudicando mucho a las sociedades modernas, a todos los países, y sobre todo poderlo entender para poderlo contraatacar. Aquellos que tenemos niños pequeños, mi pequeñito va para los 5 años de edad, gracias a Dios, y de verdad que si alguien siquiera le intentara tocar un solo cabello a mi hijo, yo lo cosería a patadas a esa persona, porque para mí, mi familia, mi esposa, son sagrados. Entonces,
es muy importante tener ojos bien abiertos y estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo a nivel global. Y el día de hoy precisamente también llega a mis manos este libro que se llama La liberación del mundo. Este es un libro completamente cristiano, lo escribe Darrow Müller, es el autor de este libro y trata precisamente acerca de la postura que los cristianos hoy en el siglo XXI debemos y necesitamos adoptar ante un mare magnum de ateísmo filosófico, ateísmo moral, ateísmo ético que se está levantando en pleno siglo XXI. Y de verdad que hoy en Centro Cristiano Bethesda, que es donde nos congregamos mi esposa, mi familia y un servidor, al escuchar a un misionero que fue a predicar ahí a este lugar, abrimos, o yo en lo personal, abrí mucho los ojos acerca de nuestro papel y acerca de nuestra función y acerca de nuestro compromiso como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, como iglesias protestantes. No solamente es el hecho de ir y congregarnos cada 8 días, cumplir con ir a escuchar la predicación, cumplir tal vez con entregar nuestros diezmos y servir tal vez en un ministerio local. No es todo lo que Dios espera, no es todo lo que esta sociedad necesita, sino que necesitamos hacer aún más, porque hay millones de personas, y esto es algo que yo en lo personal, que tengo la gracia y la dicha de conocer de la palabra de Dios desde mis 7, 8 años de edad. Allá en la década de los 90 fue cuando yo llegué al cristianismo evangélico, al protestantismo, gracias a Dios. Es algo que yo he venido escuchando durante muchos años y es algo cierto, hermanos, amigos, que hay millones de personas que no han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús nunca jamás en su vida. Millones de personas que se están yendo a una eternidad sin Cristo y que de verdad es importante atender esas circunstancias, sin dejar de mencionar los millones de personas que sí tal vez ya han escuchado acerca del nombre de Jesús, pero que realmente no han tenido un encuentro con Él. Entonces es muy importante que como iglesia evangélica y sobre todo cada uno como cristiano redefina y revise qué es lo que estamos haciendo para poder contribuir a el evangelismo. Y cuando digo evangelismo me refiero a propagar las buenas nuevas, que finalmente esa es la gran comisión, la gran encomienda que Jesucristo nos dio a su iglesia: ir por el mundo y predicarle a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan y guarden todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesús. Y remata este versículo diciendo el gran maestro: porque yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que Jesús nos encareció. Esa es la gran comisión que Jesús nos entregó. Perdón, aquí está mi celular sonándolo. Ok. Esa es la gran comisión que Jesucristo nos encargó y que realmente la tenemos que hacer. Y dentro de las cosas y recomendaciones que este misionero nos hacía, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato porque él nos decía que ha visitado más de 20 naciones alrededor del mundo, la mayoría de ellas de trasfondo musulmán árabe. Por tal razón es muy importante que pues su identidad pueda mantenerse lo más segura y resguardada posible. Sin embargo, esto es real, obviamente. Tuve oportunidad de platicar con este varón. De hecho, este varón fue quien nos vendió estos libros. Es una manera que él tiene para sostener su ministerio. Adquirimos este y otro que le regalé a mi esposa. Y él nos decía precisamente que él nos hacía algunas recomendaciones, y la primera es comenzar a orar por la gente que no tiene a Jesús, principalmente por nuestros familiares, nuestra gente cercana, nuestros vecinos, nuestras propias familias. Y en segundo lugar, también comenzar a equipar a la gente que está en el campo, trabajando. Cuando digo en el campo me refiero al campo de las misiones, que
que está en los países, que está en las cumbres, en las sierras, en las rancherías, llevando el mensaje de salvación. Aquellos que estamos pues muy cómodamente en nuestra casa, que tenemos esa bendición de poder ver a nuestra familia todos los días y poder compartir un plato de comida en nuestra casa diariamente, orar y apoyar a esos hombres y mujeres que a veces se van por días, semanas, meses o años enteros, dejando a sus familias por todo este tiempo para predicar el mensaje de Cristo. Y él utilizó una frase que realmente impactó mi corazón: si no puedes ir con tus pasos, entonces manda tus pesos. Y es muy cierto que necesitamos apoyar la obra misionera en México y en el mundo. Y la obra misionera de verdad, ya no voy a ahondar tanto ahí, porque también a veces mi esposa me regaña y me dice ya no hables tanto de eso, pero sí hay que tener mucho cuidado porque como en todo hay falsos y verdaderos. Hay verdaderos misioneros que merecen y necesitan nuestro apoyo, y hay una bola de pedigüeños que, sobre pretexto del Evangelio de Cristo, se la pasan sacándole dinero a la gente. Tenemos que ser muy sabios y entendidos para distinguir lo uno de lo otro y apoyar lo que es verdaderamente bueno. Y con esto quiero entrar, ya dije, y Besat Hashem, primeramente Dios así será. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, voy a estar subiendo un video semanalmente, tanto a mi plataforma Facebook como a mi plataforma de YouTube. Y hoy voy a comenzar una nueva serie que se llama Las Doctrinas de la Gracia. Mi intención con esta serie, hermanos, amigos, no es convencer a la gente de que adopte una postura teológica, no es levantar la postura calvinista por sobre del arminianismo. Tampoco es mi intención convencer a nuestros amigos y hermanos arminianos a que dejen de serlo. Mi postura y mi posición es simple y sencillamente lo que el Eterno me llamó a hacer desde niño, a enseñar y predicar de esta manera su palabra. Y las doctrinas de la gracia son los 5 puntos del tulip que los remonstrantes en aquellos tiempos, estamos hablando de 4 siglos atrás, cuando en una escuela de teología holandesa se empezó a dar un debate entre la postura de Juan Calvino y uno de sus discípulos, Jacobo Arminio, en donde uno y otro discutía acerca de la seguridad de la salvación. Precisamente los remonstrantes dieron a conocer el tulip, los 5 puntos del calvinismo, los cuales conocemos como las doctrinas de la gracia. Tulip, 5 puntos. La T viene de depravación total. La U proviene de unconditional election, o lo que en español sería elección incondicional. La L viene de limited attorney, que significaría algo así como expiación limitada. La I viene de irresistible grace, que es la gracia irresistible. Y la P proviene de perseverance of the saints, que significa la perseverancia de los santos. Así pues, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos son los 5 puntos que se conocen como las doctrinas de la gracia. Así como el Eterno, bendito sea Él, nos permitió meternos a aguas profundas, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes yo sé que han visto y han seguido mis videos, lo cual les agradezco. Así como nos metimos a aguas profundas en la interpretación de la Biblia, en la Biblia misma, la historia de la Biblia, las diferentes versiones, el código sinaítico, lo que es el texto masorético, el texto crítico, el texto recibido, así como nos metimos a aguas profundas también acerca de las 5 solas, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo Dios merece la gloria. También nos vamos a meter a aguas profundas en las doctrinas de la gracia. Y si bien es cierto que yo soy calvinista, no de 5, sino de 4 puntos,
No pretendo hacer cambiar de parecer o de teología a la gente, simplemente pretendo comunicar algo que considero es muy evidente en la Biblia y que nos da la seguridad de nuestra salvación. Y antes de ello, me gustaría hablar un poquito del libre albedrío o del libre arbitros, como se diría en latín. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de tomar una decisión, de hacer, no hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Y este es el corazón y el punto clave de la depravación total. No podríamos abordar el primer punto o la primera doctrina de la gracia, la depravación total, sin hablar acerca del libre albedrío. ¿Qué tan libre es el ser humano de tomar una decisión? ¿Y en qué condiciones se encuentra la humanidad después de la caída de Adán y Eva para tomar realmente una decisión correcta? Dicho de otra manera, ¿podemos tomar decisiones correctas o voy más allá? El humano, el ser humano después de la caída, las personas después de la falla de Adán y Eva, están en condiciones reales hoy, aquí y ahora de poder tomar decisiones. Todo esto lo vamos a ir elaborando a la luz de la Biblia y como saben, nuestras cápsulas no rebasan los 56 minutos, por lo que considero yo en mi corazón que para abordar la depravación total y el tema del libre albedrío, por lo menos voy a ocupar 2 cápsulas, porque es algo bastante profundo. La filosofía, la ética, la sociología, la antropología y muchas ciencias sociales de hoy en día siguen discutiendo, desde luego la teología, siguen discutiendo acerca de qué tan grande y de qué tanto alcance tiene hoy el libre albedrío de las personas. Y antes de eso me gustaría precisamente citar algunos textos de este libro. Aquellos que siguen mis cápsulas sabrán que en lo personal no me gusta leer de los libros al momento de que comparto una conferencia o una cápsula. De hecho, eso es una mala práctica. Y de antemano me disculpo, sin embargo, en esta ocasión lo haré así por una simple razón. Este libro llegó a mis manos, Baruch Hashem, la mañana o la tarde del día de hoy, por lo que tuve muy poco tiempo realmente para poderlo estudiar. Leí a vuelo de pájaro un capítulo que consideré muy ad hoc a lo que vamos a enseñar y en ese capítulo hice algunas anotaciones y subrayé algunas cosas. Y quiero precisamente, es el capítulo 6 de este libro, que abarca desde la página 101 hasta la página 110. Son 10 páginas que abarca este capítulo que se llama La tiranía del fundamentalismo ateo, pero que realmente es muy profundo. Y el ateísmo de hoy en día, que es un ateísmo bastante agresivo, dicho sea de paso, al ateísmo, si un cristiano, si alguien de religión o alguien religioso en el buen sentido de la palabra se le pone enfrente, el tren del ateísmo va a quererlo atropellar y va a quererlo matar a como dé lugar, como sea posible. Tenemos un ateísmo muy agresivo, tenemos un ateísmo que ha querido tomar el papel de Dios en este siglo XXI, jamás, nunca lo va a lograr. Sin embargo, el ateísmo de hoy en día ha querido quitar al Eterno, como si eso se pudiera, de su trono y ponerse él, sin olvidar que el ateísmo, y ahorita me viene a la mente un sueño que tuvo mi mujer precisamente la madrugada de hoy, el ateísmo tiene como corazón nada más y nada menos que el infierno mismo, que a Satanás mismo, y que el Señor reprenda al diablo. Y brevemente en este sueño solamente quiero decir una parte muy pequeña de lo que me contó mi esposa. Ella veía al enemigo de nuestras almas en algo parecido como al segundo cielo, sentado en una especie de trono con T minúscula, dando vueltas con un cetro en la mano con C minúscula y observando todo el mundo y todo el planeta. Y eso es lo que ese es el corazón del ateísmo. Así que
No nos engañemos, amigos, nadie puede decir que puede construir una moral sin Dios, nadie puede construir una felicidad sin Dios. Eso es tan ridículo como poder decir que vamos a vivir sin aire, sin agua, sin comida. Es verdaderamente una estupidez, perdón la expresión, el hecho de pensar siquiera que podemos construir una vida sin el santo bendito es como el centro de la misma. Y esto del ateísmo actual que tenemos, de acuerdo al escritor Darrow Müller, se viene cocinando desde 1973. Esto ya hace bastante tiempo, fue antes de que yo naciera incluso, y de que muchos de nosotros naciéramos. El ateísmo identificó su soterología. ¿Qué es la soterología? La doctrina de la salvación. El ateísmo identifica su salvación con la siguiente frase: los hombres son responsables de lo que son o llegarán a ser. Ninguna deidad, y deidad lo pone con D minúscula, vea qué atrevimiento, ninguna deidad los salvará. Ellos deben salvarse a sí mismos. Y esa es una de las razones, amigos y hermanos, por la cual soy un calvinista de hueso colorado, porque yo estoy plenamente seguro que si a Dios no le placiera salvarnos, nadie, por ningún medio y por ninguna circunstancia nunca jamás concebida, se podría salvar a sí mismo. Y es un punto en el cual no concuerdo con el arminianismo, porque nuestros hermanos arminianos básicamente lo que dicen es: sí, Jesús nos dio la salvación, pero de ese momento en adelante a nosotros nos corresponde cuidarla para que no se pierda, de tal manera que un día cuando estemos delante de Dios le vamos a decir: sí, tú, Jesús, me salvaste, pero yo cuidé mi salvación. Lo cual nunca jamás podría ser aceptado, porque escrito está en Efesios 2:10 que por gracia hemos sido salvos, y esto no es don de Dios esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, vea nada más, antes de pasar a las cuestiones doctrinales y teológicas, vea nada más lo que dice el ateísmo. Y me quiero concentrar antes que en cualquier otra cosa en el ateísmo. El ateísmo sostiene, y vuelvo a leer, cito textualmente: los hombres son responsables de lo que son o llegarán a ser. Ninguna deidad los salvará. Ellos deben salvarse a sí mismos. El ateísmo pone como Dios al hombre. El ateísmo pasa de una moral cristocéntrica a una moral antropocéntrica. Quita a Cristo del centro y pone ahí al ser humano. Me gustaría leer otra cita de este mismo libro, página 103, dice: los viejos ateos procuraban dialogar con los que defendían otras convicciones. Los nuevos ateos son agresivamente antiteístas. Propagan su absolutismo a través de libros, películas, lenguaje, la educación y otros medios. Entre sus libros más populares están El espejismo de Dios, de Richard Dawkins; Dios no es bueno, cómo la religión lo envenena todo, de Christopher Hitchens, de 2009 ambos, y Carta a una nación cristiana, de Sam Harris, del 2008. Y por cierto, este libro de El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, precisamente como lo dice aquí, un profesor que tuve en la carrera de administración de empresas, que es lo que yo estudié, gracias a Dios, precisamente nos dejó hacer una reseña de este libro, y desde un primer momento yo entendí por dónde iba el asunto. Este señor quería convencer a sus alumnos de que no hay Dios, pero gracias a Dios de que muchos de nosotros tenemos bases que nos dieron en la niñez o en la adolescencia como verdaderos cristianos que vamos a abrazar nuestra fe. Gracias a Dios hice el ensayo, pero mi amor, mi pasión por Jesús no cambió. Y yo pienso, y así sea, que nada, absolutamente nada lo va a cambiar. Otra cita de este mismo libro dice así: el aborto ha dejado de significar la matanza de un niño no nacido y ha pasado a ser el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Otra cita en la página 105 dice: los ateos morales rechazan a Dios por razones pragmáticas. La existencia de Dios acarrea restricciones morales y ellos quieren acabar con toda limitación. Esto es especialmente cierto respecto a la restricción sexual. Si no hay Dios, la persona puede tener sexo con básicamente cualquier clase de compañero que le plazca. Y antes de seguir leyendo algunas otras citas de este libro, que bendito sea Dios llegó a mis manos en un momento clave, repito, su nombre es Liberación, la liberación del mundo. Efectivamente, el cristianismo y especialmente el protestantismo le estorba a mucha gente, a las élites, a muchos gobiernos para poder seguir llevando adelante su tren, su ferrocarril de fechorías. Si alguien acepta a Dios, como el único Dios, y a Jesús, su Hijo, como Salvador, obviamente esa persona tendrá que dejar su vieja y pasada manera de vivir, y eso no es conveniente para muchas personas. Por tal razón, estas personas prefieren decir no hay Dios antes que dejar toda la sarta de asquerosidades y atrocidades que vienen cometiendo. Y como dice el Salmos 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. La más grave de las enfermedades mentales, la más profunda de las esquizofrenias, la más picantes de las locuras, es decir, que no hay un Dios. Toda la evidencia, la misma creación apunta a que hay un Dios y su nombre es el Eterno. Por eso está escrito en otro de los salmos, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. En otro salmo dice que el cielo es obra de sus manos y el firmamento anuncia la existencia de Dios. Entonces, lo que propone el ateísmo es que el hombre básicamente se construye a sí mismo. Y aquí entro de lleno a lo que es la depravación total, la primera doctrina de la gracia, que los remonstrantes escriben precisamente en una inconformidad hacia la teología arminiana, y ellos dicen: cálmense tantito, espérense, estas son las razones por las cuales creemos en la seguridad de la salvación. Y la depravación total no es sinónimo de la depravación absoluta. La depravación total no es sinónimo del hecho de decir que el hombre ha llegado a un pecado absoluto, ¿no? A pesar de la maldad que hay hoy en día en el mundo, ¿pudiera haber más maldad todavía? Por supuesto que sí, y Dios nos guarde de eso. La maldad del hombre no tiene límites, la maldad del hombre no tiene llenadera, la maldad del hombre no tiene tope. Una persona puede llegar a ser tan mala como no lo imaginamos que pudiera hacer. La depravación total no tiene nada que ver con esta idea. La depravación total quiere decir que la voluntad del hombre ya no está en su libertad original, y eso es cierto. La libertad del hombre, o la voluntad del hombre, mejor dicho, su capacidad de decidir, su libre arbitrio, ya no está en la libertad original. Ya no tenemos la misma libertad que Adán y Eva tuvieron antes de pecar para tomar decisiones. Eso es más que claro. Pero la discusión que se da en los círculos teológicos y filosóficos aún es qué tan afectada quedó la capacidad del hombre para poder tomar decisiones correctas. En el siglo IV y V de nuestra era, para dar una referencia histórica, se dio un conflicto entre Pelagio y San Agustín de Hipona. Porque San Agustín en uno de sus escritos puso lo siguiente: Señor, refiriéndose a Kadosh Baruj Hu, claro está, ordena todo lo que quieras y concédenos hacer lo que ordenas. A lo cual Pelagio respondió muy acaloradamente: San Agustín, ¿cómo te atreves a decir eso?
Solamente el hombre tiene la capacidad en sí, por sí mismo, de decidir lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Lo cual a lo largo de estas cápsulas vamos a poder ir desvelando que no es así. Realmente necesitamos pedirle a Dios que nos permita hacer lo que tenemos que hacer. Con razón, el Talmud en uno de sus comentarios apunta que si no es por la voluntad de Boreolam, la hoja del árbol no se mueve. Entonces, ¿hasta dónde hemos caído? Esa es la discusión que no solamente entre Pelagio y San Agustín se dio, sino siglos antes el apóstol Pablo lo abordó y muchos siglos antes en el Antiguo Testamento ya se venía dando. La teología reformada indica que la caída ha afectado por completo toda la vida y la libertad de elección del ser humano. Y eso es cierto. El ser humano, después de la caída de Adán y Eva, no está en condiciones de poder tomar decisiones correctas. Eso es más que claro. El libre arbitrio se vio afectado en una gran medida y en una gran manera después de que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. La libertad para tomar decisiones correctas que tenemos las personas quedó bastante diezmada, bastante afectada. Y si partimos de eso, incluso aquí en mis notas tengo un comentario en el cual yo mismo hago, si me lo permiten compartir. Aquí es muy importante tener en cuenta esto. Si la persona, después de la caída, la humanidad, no la persona, sino a nivel general, la humanidad quedó afectada después de la caída, no podríamos decir que tenemos la capacidad para poder continuar, mantener, sostener o cuidar, como los arminianos nos dicen, nuestra salvación. Nuestra capacidad está afectada a tal punto que ni siquiera pudiéramos tener la elección completa de poder cuidar nuestra salvación, toda vez que esto depende prácticamente al 100% de Akadosh Baruj Hu. No sé si me estoy comunicando, no sé si me estoy dando a entender. Tal fue la afectación que sufrió el libre arbitrio de las personas, de toda la humanidad, cristianos y no cristianos, después de la caída de Adán y Eva, que es prácticamente imposible decir que tenemos la capacidad propia, innata y per se de hacer lo bueno. Esa capacidad no la tenemos. No la hemos tenido y no la tendremos. Dependemos al 100% de Dios y de su Hijo Jesús y por medio de su bendito y santo Espíritu de hacer lo bueno. Con razón, San Agustín, considerado uno de los mejores teólogos y padre de la Iglesia, escribió: Señor, ordena todo lo que quieras y concédenos hacer lo que tú ordenas. No solamente debemos de reconocer que Dios ordena todo como Él quiere, sino también debemos de pedirle que Él nos permita hacer lo que tenemos que hacer, porque nuestra voluntad no es suficiente para poder hacer lo que queremos. La voluntad no basta, necesitamos el favor de Dios para poder hacer lo bueno. No sé si me voy comunicando. En todo caso, si una persona está realizando buenas obras, es porque Dios así lo dispuso de antemano y también porque todas esas malas experiencias que dicha persona vivió en su vida pasada han acrisolado su carácter. Como Cristo, que por el sufrimiento aprendió obediencia. Jesús por el sufrimiento aprendió obediencia y precisamente hoy es algo que este misionero nos decía. Preguntaba él en la predicación cuáles son los nombres de Jesús y un hermano por allá dijo el Alfa y la Omega y otro hermano por allá dijo Dios con nosotros y otro hermano por allá dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso es cierto, pero Jesús también es el siervo sufriente. Y yo ya no me acordaba de eso, fíjense, yo ya no me acordaba de eso y en ese momento dije, sí, de verdad, Jesús entiende nuestros sufrimientos, entiende nuestras carencias, nuestras debilidades como seres humanos, porque Él sufrió en forma de ser, en forma de humano, siendo una persona,
hasta la calidad de humillarse a sí mismo como ser siervo, como lo dice Filipenses 2, y no solamente en la condición de siervo, sino que murió en una muerte, y no cualquier muerte, en la muerte de cruz. Entonces, es muy importante entender esto. Para el pensamiento arminiano moderno expresado en las iglesias pentecostales y neopentecostales principalmente, la voluntad humana no quedó tan afectada como para no poder tomar decisiones correctas. De hecho, esto lo tratan de comunicar al momento de decirnos que es necesario cuidar nuestra salvación. Pero yo hago aquí una pregunta. ¿Cómo puedo cuidar de mi salvación cuando mi libre albedrío está tan afectado a causa del pecado original que de hecho no tengo la capacidad de tomar buenas decisiones a menos que Akadosh Baruj Hu me permita, me guíe y me empuje a tomarlas? Ahora bien, la doctrina reformada lo que más quiere y busca es que el creyente tenga un encuentro verdadero con Jesucristo, un nuevo nacimiento y una regeneración del corazón. Esto implica una dependencia total hacia Él y no de mis obras, ni de mi capacidad. La doctrina reformada, reflejada más bien en presbiterianos y bautistas, la doctrina reformada lo que busca es enseñarnos y recordarnos, mejor dicho, que necesitamos una relación constante con Dios, con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que día a día nuestras obras puedan ser realmente una ofrenda para Él. No podemos decir que yo de mí mismo voy a generar obras buenas porque no tengo esa capacidad. El ser humano quedó esencialmente inhabilitado para hacer cualquier tipo de bondad a causa de la caída de Adán y Eva. La depravación total no se refiere a cuán malo puede llegar a ser una persona, eso ya lo dije. No importa cuán malo ya sea, siempre podrá ser una persona muchísimo más malo de lo que ya es. Eso también es un hecho. La maldad no tiene límites, no conoce topes, y eso lo hemos visto en infinidad de casos en donde la realidad supera a la ficción. Cuando Jesús me ha hecho libre, he sido yo liberado del yugo del pecado. Sin embargo, hay un pecado remanente en el que yo tengo que trabajar de manera constante. ¿Qué tan afectada quedó la voluntad del hombre? Amigos, hermanos, ¿qué tan afectada quedó la voluntad del hombre a causa de la caída y el pecado de Adán y Eva? ¿En qué porcentaje? Si tomamos el 0 como nada afectada y el 100 como completamente afectada, ¿qué tanto quedó afectada la capacidad del ser humano para tomar buenas decisiones después de la caída de Adán y Eva? ¿Qué opinan, amigos, hermanos? ¿Un 50%, un 70%, un 20%, un 95%, un 99%, un 1%, un 2%? ¿Qué tanto? ¿Qué piensan? ¿Cuánto fue la afectación de la capacidad humana para hacer lo bueno después de la caída de Adán y Eva? Y este es el núcleo del primer punto de la primera doctrina de la gracia. Para muchos comentaristas es obvio que la muerte, la pobreza y la enfermedad entraron al mundo por medio de la caída. Para la Reforma protestante y tomando como base el pensamiento de Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, el hombre caído, escuche bien lo que voy a decir, el hombre caído queda por completo privado de toda capacidad para hacer el bien. Otra vez, de acuerdo al pensamiento agustiniano o de San Agustín, el hombre caído queda por completo privado de toda capacidad para hacer el bien. No hay en él el más mínimo vestigio de bondad moral. De hecho, de acuerdo a Génesis 3:24, es claro que el Eterno echó al hombre del Edén y puso querubines y una espada de fuego
como en el Pentecostés, al oriente del huerto para resguardar y evitar que Adán y Eva pudieran comer del árbol de la vida. Esta es la postura generalmente aceptada, conocida como incapacidad moral. Precisamente es la base de la gran mayoría de las confesiones de fe, protestantes o evangélicas. El hombre no tiene la capacidad. El hombre no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones porque el hombre no es bueno en sí y por sí mismo. Necesitamos, y me recuerdo en este momento de un pasaje que hay en el libro de Éxodo, donde dice que iba Moisés con el pueblo y tuvieron sed y se pararon en un lugar que se llama Mara y que comenzaron a beber agua de ese lugar, pero las aguas eran amargas, era un lugar de aguas saladas y el pueblo, para variar un poco, se empezó a quejar. Empezó a decirle a Moisés: oye, ¿cómo se te ocurre traernos a beber agua a este lugar que es un lugar de aguas amargas? De hecho, por eso se llama Mara, que significa lugar de aguas amargas. Y Moisés le pregunta al Eterno: ¿qué tengo que hacer? Y el Eterno le dice a Moisés: corta ese árbol y el tronco aviéntalo a las aguas y verás cómo éstas se endulzan. Y así lo hizo Moisés, así lo hizo Moshe Rabenu, cortó el árbol y el tronco lo aventó a las aguas y las aguas se endulzaron inmediatamente y la gente, el pueblo, ya pudo beber las aguas y ya pudo calmar su sed. En el cuarto nivel de interpretación bíblica, y si no hemos conocido muchos de los niveles de interpretación, les recomiendo y les sugiero ver mi serie que grabé acerca de los 4 niveles de interpretación bíblica, que lo pueden encontrar aquí en el feed de nuestra plataforma Facebook. El cuarto nivel de interpretación de este pasaje significa que las aguas de Mara son nuestro corazón, y nuestro corazón por lo regular está lleno de amargura, está lleno de soledad, está lleno de tristeza, está lleno de rencores, está lleno de miedos, está lleno de frustraciones, y solamente cuando aventamos el tronco hace una referencia a la cruz de Jesús. Solamente cuando Jesús entra a nuestro corazón, este se puede volver dulce, este se puede volver amoroso, por lo que sin Jesús, toda persona está inhabilitada para tomar buenas decisiones, para hacer lo bueno. Y aún habiendo aceptado ya como Señor a Jesús y como nuestro Salvador, eso no significa que nuestro libre albedrío se va a reparar al 100%. Eso nunca jamás va a ocurrir, toda vez que nuestra naturaleza sigue siendo caída. Lo que sí ocurre es que ese tronco endulza las aguas de nuestro corazón, y solamente con Jesús en nuestro corazón como primer lugar y como Señor de nuestra vida podríamos tomar buenas decisiones, dependiendo de Jesús, no por nosotros mismos. Como ya lo dijimos entonces, el problema radica entre el ala calvinista y el ala arminiana en el grado, fuerza o intensidad con la que el pecado original afectó al libre albedrío. Ya mencionamos la postura de la Reforma. Ahora vamos a ver algunos otros puntos de vista históricos y modernos que me parecen importantes. Básicamente lo que dice el calvinismo es: nuestra capacidad quedó sumamente afectada, por lo que dependemos al 100% de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Y lo que dicen nuestros amigos arminianos es que sí, nuestro libre albedrío fue afectado, pero tenemos la capacidad de poder decidir hacer lo bueno, y lo tenemos que hacer, y esa es la manera de cuidar nuestra salvación. Bien, históricamente todos los teólogos de renombre han abordado el tema del libre albedrío, y me gustaría citar a John Wesley, padre y fundador de la Iglesia Metodista. Dicho sea de paso, conozco a 2 o 3 tal vez pastores metodistas a quienes envío un fuerte abrazo. Y el metodismo, aunque a mí no me tocó nacer en una iglesia metodista, es
una denominación que admiro y respeto mucho. A todas las denominaciones las admiro y las respeto, a los bautistas, a los presbiterianos, a la iglesia anglicana, luterana, a los congregacionalistas, a los cuáqueros, a los puritanos. Todos han construido la hermosura y la hermandad y la fuerza que hoy el protestantismo tiene en pleno siglo XXI. John Wesley, padre del metodismo, él habló acerca de 3 niveles de gracia, y la primera gracia, él la llamó gracia previsora, es la gracia del portal. Prepara nuestros corazones y mentes para escuchar y recibir el Evangelio de Jesús y responderle con fe. Número 2, gracia salvífica. Sin lugar a dudas, esta es la gracia con la cual estamos más relacionados. Sin embargo, esta es otra etapa de la gracia, En palabras de Wesley, de acuerdo a su sermón, Justificación por Fe, representa lo siguiente. La fe justificadora o gracia salvífica implica no solo una creencia o evidencia divina de que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sino una firme esperanza y confianza en que Cristo murió por mis pecados y que me amó a mí y que lo dio todo por mí. Entonces, el primer momento de la gracia, según Wesley, se llama gracia previsora. Es la gracia que prepara mi corazón para un encuentro con Jesús. La segunda gracia es la gracia salvífica. Es algo muy personal en lo cual yo entiendo que Jesús, si bien murió por la humanidad, murió por mí, por Fernando Juárez Quintero. Y la tercera gracia es la gracia santificante. Es el tercer nivel de gracia de la cual habló John Wesley. Y de acuerdo a Wesley, la gracia santificante, ¿qué es más poderoso? Él hace una pregunta. ¿Mi pecado, su pecado, amigo, o la gracia de Dios? La firme creencia de John Wesley de que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado motivó su incansable esfuerzo por iniciar el movimiento metodista. Es por la gracia santificante que maduramos como discípulos de Jesucristo cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas con el amor a Dios y a nuestro prójimo. Comenzamos a vivir de manera muy, muy distinta. Esta gracia nos indica que aún no hemos llegado, nos recuerda que aún estamos en construcción, nos estamos convirtiendo en lo que Dios pensó desde la eternidad pasada. Wesley señaló algunas de las formas para estar en posición de recibir la gracia santificante, a los cuales la Iglesia Metodista Unida llama medios de gracia. Y son cosas que hacemos para crecer y alcanzar la santidad de vida y de corazón, como Wesley llamó a la fe madura. Wesley habló de actos de adoración, actos de devoción, actos de compasión y actos de justicia. No me quiero meter mucho en esto porque ya estoy sobre el tiempo, y hablar de gracia y sobre todo desde el punto de vista wesleyano sería dedicarle un seminario completo solo a ese tema, porque este hombre de Dios fue muy profundo en este asunto. Si alguien escribió acerca de gracia y justificación fue John Wesley y la Iglesia Metodista. Entonces basta con decir que, de acuerdo a la teología de John Wesley, la gracia es la misma, solamente tiene momentos y etapas diferentes. Y en todos estos momentos y etapas diferentes, escúchenme, es Dios quien opera para que el hombre sea salvo. En ningún momento la voluntad, ni siquiera el pensamiento o la intención humana tienen nada, absolutamente que ver para construir su salvación. Porque si así fuera, entonces la salvación ya no sería por gracia, sería por intención, sería por deseo, sería por obras. Y si de por sí los seres humanos somos pretenciosos, orgullosos y presumidos, imagínense a muchos de nosotros diciéndole a Dios: sí, Jesús, tú diste tu sangre, pero yo, acuérdate que hice esto, que hacía aquello, que daba mi dinero a los pobres, que le daba este dinero a los misioneros, que era maestro de escuela dominical, que repartía folletos bíblicos en el mercado de mi colonia. Todo eso está bien,
pero no es por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. De acuerdo a Wesley, a través de la participación de estos medios o en estos medios nos situamos en espacios físicos, mentales y espirituales que nos abren para permitir que Dios nos llene más. Hacemos espacio para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, para ir cerrando, me gustaría leer las otras citas que subrayé en este libro, y yo en lo personal me considero calvinista de 4 puntos. ¿Por qué no 5? Tengo un pequeño empacho con precisamente la depravación total, porque si bien es cierto que nuestra capacidad quedó sumamente afectada para tomar decisiones correctas, hay algo que Dios en su soberanía, escúcheme, hay algo que Dios en su soberanía dejó intacto en nosotros: la capacidad de decidir entre el bien y el mal. No estoy hablando de hacer, simplemente escoger. No estoy hablando de hacer, los hechos ya son otro rollo, son otro boleto. Simplemente estoy hablando de la disposición del corazón, y estoy plenamente seguro, más que por la teología, por la vida práctica y por las experiencias que he tenido desde niño, estoy plenamente seguro que Dios siempre pone delante de nosotros la posibilidad y la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y hay un montón de versículos que hablan acerca de esto, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28 del 1 al 68, Deuteronomio 30 del 15 al 19, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que no estamos en condiciones de hacer lo bueno per se, por naturaleza, por propia decisión, no estamos en condiciones de hacer nunca jamás lo bueno, no podemos. Nuestro libre albedrío quedó tan afectado que no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos, sino solamente si Dios interviene. De lo que sí estoy seguro, hermanos y amigos, es que tenemos la capacidad de escoger. Subrayo esta palabra, escoger, no hacer, eso es otro boleto. Escoger entre lo bueno y lo malo. No está escrito precisamente en Deuteronomio 28, he aquí pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Escoge, cada uno de nosotros tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Y una vez que hemos escogido, en el caso que hayamos escogido hacer lo bueno, Dios en su gran misericordia, ahora sí, entrará en nuestro favor y nos ayudará a hacer lo bueno. Así que nadie me venga a decir que es que yo por mi gran corazón doné 10,000 pesos a la orden de las Carmelitas Descalzas. Eso no es cierto. Del corazón no salen cosas buenas a menos que Dios así lo disponga. Porque escrito está, el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que cualquier cosa en el planeta. Más que cualquier cosa. Me gustaría cerrar esta parte con un pensamiento de Rabí Natán de Breslev, cuyo nombre era Rabí Natán Sternhartz. Él acuñó una frase que dice así: por donde el hombre quiere caminar, por ese camino lo conducen desde arriba. Por donde el hombre quiere andar, por ese camino lo conducen desde arriba. Es por eso que yo pienso que tenemos la capacidad de escoger. Usted escoge lo bueno, Dios lo va a llevar a hacer lo bueno desde arriba. Usted escoge lo malo, Dios lo va a dejar a su corazón perverso, el suyo y el mío, para que hagamos lo malo. Por eso, por donde el hombre escoge, el hombre quiere caminar, por ese camino lo conducen desde arriba. Esta frase resume de manera muy clara y convincente el significado del libre albedrío. Como calvinista de 4 puntos, un servidor está plenamente convencido y coincido en que el ser humano no posee ni el más mínimo de los medios y recursos para poder contribuir en modo alguno a su salvación. No obstante, también estoy seguro de que el hombre posee la suficiente y necesaria y suficiente conciencia como para escoger vida o muerte, para escoger el bien o el mal. Y eso ocurre en todo momento de nuestra vida.
el Eterno nos ha provisto con la necesaria y suficiente conciencia como para poder tomar la decisión correcta. Claro está que esto no significa que el ser humano sea capaz de poder salvarse de manera alguna. Eso es un hecho. No nos podemos salvar de manera alguna. Y no tenemos que cuidar ninguna salvación porque a nosotros no nos costó. La salvación la pagó Jesús. Por lo tanto, solamente nuestra dependencia a Dios en una vida de constante oración, ayuno, lectura bíblica y pertenencia a una comunidad protestante, evangélica o cristiana es lo que nos va a asegurar la continuidad en el camino de salvación. Como ya lo mencionaba Wesley, dependemos de Dios en todo momento para vivir e incrementar la gracia santificante. Entonces, concluyo con la lectura de las citas. Estas originalmente y de manera obvia no tenía pensado hacerlas, sino hoy en los planes inexpurgables de Dios, que a Él le plació acercarnos estos libros. Me pareció interesante este capítulo 6 que tiene que ver mucho con el ateísmo. Finalmente, con nuestros hermanos arminianos, como con los pentecostales, neopentecostales, bautistas, presbiterianos, todos un día, y así Dios lo quiera, nos vamos a reunir con Él. Como decía Charles Spurgeon, en lo principal tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero en todo brille el amor. En las cosas esenciales todos los protestantes estamos de acuerdo. Las 5 solas: sola fide, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo Dios merece la gloria. En eso estamos completamente todos de acuerdo. Hay puntos en los cuales nuestras posturas teológicas pueden variar de a poco o de a mucho, pero en todo tiene que brillar el amor. Aquí lo que más me preocupa, y creo que por eso digo, este libro llegó en un punto exacto, lo que realmente me preocupa es el ateísmo tan tonto y barato, pero tan lo suficientemente astuto como para engañar a tanta gente hoy en pleno siglo XXI, que mucho nos ufanamos de ser un tiempo de ciencia, de tecnología, de smartphones, de smart TVs, de smartwatch, y lo que realmente nos falta es smart brains, cerebros inteligentes, que realmente acepten y reconozcan la supremacía, el señorío y la absoluta deidad de Akadosh Baruj Hu. Continúo con las citas y con esto voy cerrando. Según la ética del humanismo secular, la tolerancia de la inmoralidad es la virtud y la defensa de la moralidad el vicio. La oscuridad es la luz, lo vulgar se vuelve hermoso. Con razón, el Eterno en Isaías nos dijo: ay, no del verbo haber, sino ay de queja, ay de aquellos que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno, de aquellos que pongan a la luz por tinieblas y a las tinieblas por luz, porque se están metiendo en un grave problema. Se están metiendo con el diseño de nada más y nada menos que el arquitecto del universo, cuyo nombre es el Santo Bendito es. Página 107 del mismo libro. La degradación occidental del don de la sexualidad que Dios nos concedió evoca las palabras que el Señor habló a Ezequiel. ¿Ves esto? Pues aún los verás cometer mayores atrocidades. Ezequiel 8:15. Y termino con otra cita de la página 109 de la obra ya dicha. El ateísmo actual está precipitando la muerte de Occidente. Un fundamento ateo no sostendrá la vida ni la libertad. Muchos occidentales viven del capital prestado de la cosmovisión bíblica. Los ateos y los secularistas académicos, las élites intelectuales, desean disfrutar de los beneficios de las raíces judeo-cristianas. No obstante, desprecian el árbol y hacen añicos sus raíces, tratan de subvertir la moral bíblica y el orden
metafísico. Y así es. Así es, ya déjese usted y lo vuelvo a repetir. Gracias a Dios, en la historia de la Reforma, en la historia del protestantismo, hemos coexistido arminianos, pentecostales, metodistas, presbiterianos, y lo vamos a seguir haciendo, y nos amamos. Y cuando nos unimos, las denominaciones protestantes, realmente hacemos temblar al mundo. Olvídese de calvinismo y arminianismo. Lo que realmente me pone nervioso es el ateísmo que está tratando de gobernar al mundo y que está tratando de tomar a nuestras naciones y a nuestros hijos como rehenes, que dicho sea de paso, aquí en México ahora es esta satánica y cocinada en el infierno identidad de género, ideología de género, como le llaman, lo que quiere enseñar a nuestros hijos, cuando el derecho inalienable de formar a nuestros hijos es de nosotros, nuestros padres. Ahí en la serie de la Biblia hablo mucho acerca de los nuevos libros de texto, hablo mucho acerca de toda esta ola que los profesores hoy quieren hacer, y que realmente a quien le compete formar a nuestros hijos es a nosotros padres, porque a quien le va a pedir cuentas el Eterno, a Kadosh Baruj Hu, es a los padres, y no a los maestros, y no a la sociedad, y no a los gobiernos de cómo formamos a nuestros hijos, es a los progenitores, a los padres. Y es cierto lo que dice el hermano Darrow Müller en su libro, La liberación del mundo. Estas élites hoy quieren proponer una nueva moralidad, como si hubiera una nueva moralidad. Quieren proponer una nueva modernidad, como si hubiera una nueva modernidad. Quieren proponer casi una nueva Biblia con B minúscula, un nuevo Dios con D minúscula, como si eso fuera posible. Escrito está en Hebreos 4:12, Jesucristo, el Eterno y el Espíritu Santo son el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si Dios no cambia, entonces su moral tampoco puede cambiar, sus ideas tampoco pueden cambiar, los pensamientos, los mandamientos, la palabra que Dios nos ha dejado tampoco puede cambiar, porque Él es eterno y Él es perfecto, y por definición algo que es perfecto no necesita modificarse porque es completo en sí y por sí mismo. Todos estos tipos quieren anunciar una nueva moralidad, pero quieren seguirse sirviendo de la sociedad y sobre todo de la calidad de la vida, que el cristianismo y el judaísmo hemos construido, y me permito incluirme. Las mejores escuelas hoy y en los últimos 5 siglos son de trasfondo protestante. Los mejores hospitales hoy y en los últimos 5 siglos son de trasfondo protestante. Los mejores profesionistas hoy y en los últimos 5 siglos son hombres y mujeres que pusieron su fe en el santo bendito es. Los países con mayor crecimiento, Alemania, Suiza, Finlandia, Estonia, los Países Bajos, Inglaterra, los Estados Unidos de América, fueron naciones, y lo digo con tristeza porque a lo mejor actualmente ya no lo son, fueron naciones que pusieron su fe y su crecimiento en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, a mí no me vengan a decir que la nueva moralidad que quiere dejar a Dios a un lado es lo que va a gobernar al mundo. Y de esta supuesta muerte de Dios se ha hablado mucho. Hay una trilogía por ahí de películas que se llama Dios no está muerto, God Isn't Dead en inglés, su título original, Dios no está muerto, y realmente Dios no está muerto y no estará muerto mientras haya hombres y mujeres como usted o como yo, que sigamos abanderando y que sigamos sobre todo viviendo y esforzándonos por compartir el mensaje de salvación. Bien, esto fue la primera parte de las doctrinas de la gracia, la depravación total y el libre albedrío. Nos vemos la siguiente semana, en donde estaremos cerrando esta primera doctrina de la gracia. Posteriormente a ello estaremos abordando la elección incondicional, la expiación limitada,
la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Shabbat Shalom, excelente inicio de semana, bendiciones para todos. Hasta la próxima.